¿Está bien? Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de María Elena Olivares, su segmento Sembrando Palabras de Vida. Es que, María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Jorge. Que hoy sea un día excelente. Ok, bueno, iniciamos con nuestro segmento de hoy, María Elena. Claro que sí. Hoy el programa Sembrando Palabras de Vida, traemos el tema Toma una buena decisión. Hace algún poco tiempo yo recibí esta palabra y la verdad que fue de mucha edificación para mí, y con la intención de que esta palabra de vida llegue a sus corazones y los transforma. Es por eso que decidí compartirla con ustedes. ¿Por qué es importante tener discernimiento? Para conocer qué está bien o qué está mal, o qué es bueno o qué es malo. En el diccionario discernimiento dice que es la capacidad de discernir, y discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa u otra. Es importante para que nosotros podamos tomar una buena decisión, es importante discernir qué decisión estamos tomando, si es correcta o incorrecta, porque va a tener consecuencias. Toda decisión que tomemos tiene una consecuencia. Dice, tenemos dificultad para discernir el bien y el mal, y todos tenemos que hacerlo, en nuestra familia, nosotros y en el mundo entero. El que podamos tomar una buena decisión va a marcar una diferencia de nuestra vida, la vida de nuestra familia y la vida de nuestro país inclusive. Siempre va a haber problemas graves al no considerar nuestras decisiones, al no tomar en cuenta esta distinción o distinguir. Al no considerarlo, vamos a tener graves consecuencias. Porque normalmente tomamos decisiones en base a las apariencias, en base a lo que tenemos, pero si no conocemos lo más profundo, o no conocemos o no investigamos, podemos tomar una decisión equivocada. Normalmente las decisiones las tomamos en base a las cosas pasajeras, a las cosas que estamos viviendo, y no recapacitamos o no consideramos cuál va a ser la consecuencia, qué es las cosas futuras que va a traer esta decisión que tomamos. En el Salmo 119 hay algo, una palabra. Realmente el Salmo 19 dice que lo que es más bien lo que hace la Biblia para nuestra vida. Entonces, imagínense la importancia. Ya ven que en la Biblia trae un título a cada capítulo, pero este título me parece como que es más real. Dice que es lo que hace la Biblia para nuestra vida. Y es verdad, yo empecé a leerlo con un poco más de detalle, con un poquito más de entendimiento, meditando en lo que se decía. Y por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con el guardar su palabra. Entonces, si hay algo, si hay en mi caminar, en mi vida, he hecho cosas que no han sido correctas en contra inclusive de mí mismo, dice que cómo puedo limpiar ese camino. Dice que guardando su palabra. Hay otro en el versículo 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando estamos afligidos, ella es quien nos da, esa palabra es quien nos da vida, quien nos anima, quien nos consuela, quien nos vuelve nuestro gozo. Todo eso hace su palabra. Entonces, lo que les decía, realmente el significado del Salmo 119, todo lo que hace la Biblia en nuestras vidas. En el versículo 98 dice,
Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre estás conmigo. Y de eso se trata, de ser sabios para tomar una buena decisión. Entonces, el salmo, este salmo en el versículo 66 dice, y yo creo que sería nuestra oración: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame sabiduría para distinguir el mal y el bien, el engaño y la verdad. Y enséñame buen sentido, sentido común, más bien no sentido, sino buen sentido, que yo pueda distinguir, que yo pueda discernir lo que escucho, lo que veo, para que yo pueda tomar una decisión, inclusive si debo no escuchar o no oír eso, o qué decisión debo tomar. Si se presenta una circunstancia, ¿qué decisión puedo tomar? Vivimos en confusión y no sabemos qué creer, ¿verdad? A veces hay demasiada información que recibimos, inclusive dentro de la misma Biblia. Inclusive recibimos información de la Biblia y no sabemos si distinguir. Dice, no podemos, y si no distinguimos, pues nos podemos meter inclusive en problemas. Pensar que estamos obedeciendo a Dios, o pensar inclusive que estamos haciendo bien, y como no discernimos, pues nos podemos meter en problemas. ¿Y cuántas veces, a veces, después de tomar una decisión, confrontamos los resultados o confrontamos el resultado y decimos, pero bueno, yo había considerado que estaba bien. Yo, en mi corazón no fue hacerlo mal, pero como no lo sabía, no lo distinguí, cometí el error. Dios, la voluntad de Dios es que todos formemos criterios, que escuchemos lo que dice alguien y lo que no dice. Cuando nos están vendiendo algo, cuando alguien nos está comunicando, tenemos que saber qué es lo que dice, va con sus palabras, y qué es lo que no dice, pero que lo está expresando, o que realmente es la intención, llamémoslo así. ¿Cuál es la intención? Otro es investigar algo, no darlo como una verdad. Cuando recibimos una información, tenemos que investigar, tenemos que profundizar, tenemos que ver realmente si es verdad o no es verdad. Tenemos que evaluar, tenemos que distinguir y ver más profundo para descubrir la verdad. No solamente quedarnos con la información y aceptarla como una realidad, sino tenemos que evaluarla. Toda información que recibimos tenemos que evaluarla para descubrir si realmente es verdad o no es verdad, y no nada más quedarnos, digamos que superficialmente. Dios tiene una voluntad y un propósito para cada uno de nosotros. Esa es una realidad. Dios tiene un propósito para cada uno. Y realmente, como Él diseñó ese propósito, están de acuerdo que Él desea guiarnos para llegar a cumplir ese propósito. Él hizo el diseño y sabe qué es lo mejor para nosotros, porque Él dice que sus pensamientos son de bien y no son de mal. Entonces, Él sabe cómo descubrir ese propósito, y también sabe lo mejor que es para nosotros. Entonces, cuando nosotros tengamos que tomar una decisión, es muy importante que conozcamos qué es lo que Dios realmente diseñó para esa circunstancia, para esa situación que se nos está presentando. Entonces, eso nos va a permitir distinguir la verdad del error. ¿Por qué es esto importante? Porque inclusive hay grupos, hay personas o grupos que mezclan verdad con error. Y vean qué tan importante es que, como la mezclan, cuando nosotros escuchamos parte de la verdad,
pero no captamos la mentira o no captamos el error y podemos tomarla como, o sea, como que está mezclada, e introdujeron verdad, entonces escuchamos eso y decimos sí, está correcto. Y no captamos la mentira, pero Dios sí la conoce, Dios la sabe. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sucede eso? Cuando nosotros recibimos una información distorsionada, va a generar confusión, porque al creerla como realidad y estaba ahí, digamos que introducida parte de mentira, pues realmente va a haber confusión, porque lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos experimentando, no es lo que habíamos considerado que íbamos a vivir o experimentar. Por ejemplo, Dios nos dio, Él quiere cosas buenas para nosotros, ¿no? El que tengamos un auto, el que tengamos una casa, el que tengamos, dice, yo deseo que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Entonces, Dios, le complace tener eso, el darnos. Pero a veces esos placeres, estos, traen una satisfacción momentánea. Por ejemplo, tenemos que preguntarle, siempre que tomemos una decisión, tenemos que preguntar, ¿cuál es la consecuencia o consecuencias de esta decisión? ¿Qué es lo que me va a traer a futuro? Porque el placer es temporal y a veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando recibimos ese placer temporal, no va a cumplir esa promesa de satisfacción a largo plazo. Entonces, es importante cuando tomamos una decisión no tomarlo con lo que estamos viendo, con lo que estamos escuchando o inclusive lo que estamos sintiendo en ese momento. Recuerden, tenemos que ver hacia futuro. Pues, algo muy, un ejemplo tangible es la deuda. Normalmente trae, por ejemplo, podemos endeudarnos por una situación buena, por una situación, por ejemplo, para tener una casa. Es bueno tener una casa, es grato ser dueño de una casa, de donde vivir y demás, pero a veces tomamos una decisión de esclavitud, de endeudarnos. ¿Cuántas veces un crédito hipotecario está a 20 a 30 años? Y decimos, o mucha gente piensa, es que 30 años, pues, son mensualidades pequeñas, pero estar en esclavitud durante 30 años, pues, yo no podría comprarme una casa, pero tendremos que consultar a Dios, tenemos que checar. Él sí conoce, Él sí sabe la diferencia. Ajá. Tenemos que dejar herencias sanas. Y ese es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos de cada decisión. ¿Qué herencia voy a dejar a mis hijos de mi vida, de mi actitud, de lo que yo he hecho? En fin, ¿cómo he vivido mi vida? Esa es una herencia también hacia los hijos. ¿Qué les voy a heredar? Y no solo hablo de cuestiones materiales, porque en el caso de la deuda no solo va a traer esclavitud. Si yo llego a fallecer en ese tiempo, ¿están de acuerdo que voy a dejar deuda hacia mis hijos como herencia? Entonces voy a dejar esclavitud como herencia. Ahí dice que en la Biblia precisamente dice que toda deuda, el deudor es esclavo del acreedor. Y cuántas veces nos promueven de tener créditos. Entonces, ahí tendríamos que distinguir, ¿no? En esa decisión que voy a tomar, sí es algo bueno,
pero ¿qué consecuencias voy a traer? Dios espera lo mejor de nosotros y que debemos o debemos de hacerlo mejor. No solamente tomar una buena decisión, sino tomar la mejor decisión. Él espera eso de nosotros. Pero si no sabemos cuál es lo que Él espera de nosotros, pues a veces nos podemos conformar. A veces podemos conformar, bueno, pues ya tengo una vida tranquila, una vida que no causo mal ni causo bien, pero eso Dios no nos diseñó para nosotros. Dios diseñó para nosotros lo mejor. Algo importante es que todos los días y a cada momento tenemos que enfrentarnos con esas decisiones. Todos los días, inclusive qué hacer primero, qué no hacer primero, qué responsabilidad tomar, qué no responsabilidad tomar, cómo hablar. Constantemente estamos tomando decisiones, ¿es verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo? Si habíamos dicho anteriormente que tenemos que indagar, que tenemos que investigar lo que estamos escuchando, y cuando estamos escuchando tenemos que tomar esa decisión. Hay decisiones que vamos a estar tomando de manera simultánea, o sea, cuando se enfrenta, tengo que decidir si compro esto o compro aquello, si como les comentaba, qué responsabilidad tomar, etcétera. Entonces, hay decisiones que tenemos que estar tomando. Y entonces es importante decir, ¿cuál es tu verdad? Preguntarle, ¿cuál es tu verdad? ¿Y qué quieres que yo haga? Porque recuerden que Él, la vez pasada hablábamos que Él es eterno, Él conoce, Él está desde es antes, ahora y en un futuro. Él vive en la eternidad. Él conoce perfectamente. Él sabe lo bueno y lo malo. Sabe en esa decisión que voy a tomar si voy a tener una consecuencia buena o mala. Entonces es importante preguntarle, saber qué es lo que él opina de nosotros. Entonces, hay dos puntos para saber discernir o para saber considerar. Uno es que a nosotros los que creemos en Cristo nos dio dice él que era bueno que él se fuera porque nos iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Él nos ha dado al Espíritu Santo. Y dice su palabra que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Entonces, si está en nosotros cuando tomamos una decisión podemos preguntarle, porque está ahí, está con nosotros, entonces no estamos solos para tomar una decisión, tenemos un ayudador y está sobre nosotros, Él conoce perfectamente todo. Entonces, dice también su palabra que el Espíritu Santo nos iba a consolar, nos iba a dar dirección, nos iba a ayudar, nos iba a recordar y nos hará entender verdad. Entonces, eso era lo que iba a hacer el Consolador. Y sabiendo y conociendo esto, pues podemos confiar en Él, que Él nos va a ayudar a tomar una buena decisión, que Él nos va a dirigir para tomar esa decisión y que nos va a entender, hará entender la verdad. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener para tomar una buena decisión es consultar con Él. Recuerden, Él vive en nosotros y Él nos escucha. Y además tenemos un propósito que Él ha diseñado y Él sabe lo mejor para nosotros. Entonces tenemos que consultarle. Pero hay otra cosa, dice que Él nos recordará otro de los elementos que necesitamos para poder tomar una buena decisión, es la palabra, su palabra, porque su palabra son sus pensamientos, es su voluntad, es su deseo, es Él es lo que Él ha dicho. Cuando nosotros conocemos eso,
Él nos redarguye cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. Por ejemplo, lo que yo les había dicho de una deuda, voy a tomar la deuda, pero recuerdo el versículo donde dice que el deudor es esclavo del acreedor. Entonces, ahí en ese momento yo recibo esa luz y entonces tomo una decisión, no hacerlo, no tomar eso. Cada situación que enfrentamos, de toda situación que enfrentemos en nuestra vida, hay una palabra. Entonces, por eso es importante conocerla. Por eso es tan importante conocerla día a día, buscarla, meditar en ella, memorizarla. Porque recuerden lo que cuando tomemos una decisión, Dios nos va a recordar esa palabra. Ahora, si nosotros, nuestra vida, ¿recuerdan la vez pasada que decía que la palabra lo que hace es que transforma o cambia nuestra manera de pensar? Ajá. Lo que la mentira la saca y trae a luz la verdad. Entonces, ¿cuánto me estoy llenando? ¿Cómo estoy llenando mis pensamientos para tomar decisiones? Porque una decisión llega a nuestro intelecto y en nuestro intelecto tomamos la decisión. Entonces, ¿cuánta información yo estoy colocando en mi mente? O sea, ¿cuántos principios bíblicos o principios que están en su palabra estoy escuchando, estoy asimilando, están penetrando dentro de mí? Y también cuáles preceptos o leyes espirituales o leyes que aplican a esta tierra, a mi vida, etcétera. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre y serás de larga bendición. Tendrás bendición y serás de larga vida. Entonces, esa es una ley. Entonces, si conozco esas leyes, es importante para poderlas aplicar. Les decía que las leyes espirituales, las conozco o no las conozca, las crea o no las crea, van a aplicar. Es como la ley de la gravedad. Aunque yo no la conozca, aplica. Aunque no sepa el fundamento, también aplica. Entonces, es lo mismo. Y otra de las cosas es cuánta palabra estoy leyendo, cuánta palabra entendemos, cuánta palabra recibo. Porque mientras cuando yo empiezo a llenarme de esto, mis pensamientos se van acomodando, mi espíritu y mis pensamientos se van acomodando a la mente de Dios. O sea, me voy, digamos que cada vez va entrando más luz a mí, cada vez voy recibiendo más luz y puedo entender más. Puedo conocer, distinguir. ¿Se acuerdan? Para tomar una decisión que era necesario discernir, distinguir, quitar, separar lo bueno de lo malo, el error con la mentira con la verdad. Entonces, en la medida en que yo empiezo a asimilar esto, empiezo a cambiar mi manera de pensar, a transformarme, estoy más capacitada para tomar una decisión, para tomar una mejor decisión en todo, en cada momento, porque ya está dentro de mí. Entonces, cuando tengo que tomar una decisión, pues lo hago. ¿Y qué pasa cuando estoy llenando esa información o me estoy llenando de información del mundo? Que estoy recibiendo información, noticias, mensajes, no que no la escuchemos o no que no la sepamos o no que no nos enteremos, pero podemos discernir ya en ese momento cuando está o cuando es una mentira o cuando está mezclado con una verdad. Lo que yo les decía, lo peligroso de lo que actualmente el mundo está haciendo. De hecho, eso es lo que hizo Satanás con nosotros y lo sigue haciendo de la misma manera. Va a mezclar
una verdad, va a meter una verdad en una mentira. Entonces, ¿qué es tan importante? Es que no nos llenemos de tanta información del mundo. Recuerden, el príncipe de este mundo es Satanás y hay confusión, hay error, hay que nos lleva, aunque nuestro deseo era el bien, pero al final vamos a tener muerte, vamos a tener esclavitud, vamos a tener enfermedad, vamos a tener pobreza, vamos a tener las cosas que Dios no quiere para nosotros. Recuerden siempre, dice, sus pensamientos son de bien. Él quiere bien para nosotros. Y no solo bien, quiere, él es bueno, pero en gran manera. Yo creo que esa palabra a veces tenemos el concepto de bueno. Él quiere buenas cosas para nosotros, pero las quiere en gran manera. Aún aunque estemos pasando por una dificultad, cuando nosotros conocemos su palabra, vamos a saber que esto es momentáneo. Vamos a poder distinguir entre lo momentáneo, entre un placer momentáneo y un placer eterno, entre un placer que va a durar poco y que va a traer consecuencias aquí en esta tierra, y cuál va a ser digamos, aparentemente un sufrimiento que podría estar aquí pasando, pero que nos va a traer un gozo eterno. Entonces, digamos que la primera, digamos que tomar una buena decisión el día de hoy es recibir, leer, meditar su palabra y consultar con el Espíritu Santo qué decisión tomar, qué tengo que hacer aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos terminado. Deseo de todo corazón que esta verdad sea una realidad en la vida de cada uno de ustedes, que esto que les he comentado el día de hoy sea, y ustedes van a ver cómo podemos vivir en victoria y cómo podemos vivir con sabias decisiones. En todo sentido, cómo tratar en todo. La Biblia tiene, recuerden, la respuesta para cada situación. No existe nada que no esté en su palabra. Muchísimas gracias y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima ocasión.